Buenas noches. Para los cristianos, el centro de nuestra fe es la persona de Jesús, y concretamente el acontecimiento de su muerte y resurrección, gracias al cual fuimos salvados. La palabra Jesús quiere decir Dios salva, eso quiere decir el nombre de Jesús, y precisamente este es el nombre que han utilizado todos los misioneros y todos los cristianos para hacer referencia al centro de nuestra fe. Ahora, la persona de Jesús ha sido abordada a lo largo de la historia de muchas maneras, no solamente por la Iglesia o por la teología, sino también por la investigación científica, la investigación arqueológica e histórica últimamente. Por eso, en este programa vamos a preguntarnos quién fue Jesús realmente, qué es lo que hizo Jesús, cómo es que vivió Jesús y cómo fue su paso por esta tierra. Bienvenidos a Cuestión de Fe. Como decíamos, en esta noche vamos a abordar la persona de Jesús. Jesús, su vida ha sido precisamente narrada, contada de diversas maneras, especialmente en la propia producción cinematográfica. Seguramente a nosotros nos llegarán recuerdos de películas que hemos visto sobre la vida de Jesús, especialmente en la Semana Santa y últimamente también superproducciones. Vamos a ver cómo ha sido contada la vida de Jesús, qué cosas se han ido acentuando en la vida de Jesús a lo largo de la historia del cine, especialmente en estos últimos 100 años. El cine siempre ha tenido una atracción especial por fotografiar, representar y filmar la figura y la vida de Jesús. La visión y la perspectiva que cada director le ha dado ha sido para el agrado de algunos y el rechazo de otros. Son múltiples rostros de un hombre que cambió la historia. La vida de Jesús ha servido de tema para numerosas películas a lo largo de toda la historia del cine. A partir de los evangelios y de datos de los historiadores romanos de la época para elaborar el guión cinematográfico, ya en 1897, a solo 2 años de la invención del cine, se filmaron diversas películas en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y a lo largo del siglo XX se unieron otras producciones de Italia, México y España, entre otros. Podríamos citar más de 100 películas, pero haciendo un recorrido desde una perspectiva histórico-cronológica, la lista de las películas más adecuadas en el acercamiento a Jesús de Nazaret se reduce a no más de 15. Vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo es una película francesa de 1907, dirigida por Ferdinand Seca. Es la primera gran película sobre Jesús, rodada durante más de 3 años, con un notable esfuerzo de composición pictórica. Rey de Reyes, de Cecil DeMille, fue filmada en 1927 en Estados Unidos, una obra cumbre del cine mudo y la primera gran superproducción sobre la vida de Cristo. Gólgota es una película francesa de 1935 dirigida por Julien Duvivier.
Es la primera película hablada. Aunque modesta, mantiene el ritmo con un guión rico en matices que hace ver los sentimientos de Jesús en cada momento. El maestro aparece aquí en una faceta más humana que en otros films anteriores. Rey de Reyes, película estadounidense filmada en 1961 y dirigida por Nicholas Ray, narra la vida pública del Señor en el contexto político de la dominación romana. Recreación histórica más que reflexión sobre Jesús, que muestra los temas preferidos del director: libertad, pacifismo, inconformismo. El Evangelio según San Mateo es una película de 1964 dirigida por Pier Paolo Pasolini. Basado en el texto de San Mateo, se rodó cámara en mano, en el mejor estilo del cinema varieté. Muestra a un Cristo auténtico, cercano, austero, con fuerza en la mirada y palabra de fuego para explicar a los hombres el mensaje de la salvación. La historia más grande jamás contada es una película estadounidense de 1965, dirigida por George Stevens. La actuación del protagonista influyó muchísimo en las posteriores interpretaciones de Cristo. Muy expresiva, aunque algo misticista, su creación del personaje es lo más sobresaliente del film, una de las cintas más conocidas. Jesús de Nazaret, película italiana de 1977, dirigida por Franco Sefirelli. Es la más fiel a los evangelios y la más proyectada durante la Semana Santa. Para muchos, la mejor biografía de Cristo, en la que resaltan las fuertes caracterizaciones de los apóstoles, aúna rigor histórico y costumbrismo preciosista en el retrato de ambientes. Jesús, película italiana de 1999, dirigida por Roger Young, miniserie para la RAI que ha triunfado sobre todo en Estados Unidos. La figura más humana de Jesús: ríe, bromea, ama y sufre, y lo vemos amigo de sus discípulos. El hombre que hacía milagros, coproducción inglesa-rusa del año 2000, dirigida por Stanislav Sokolov. La mejor película de animación contada desde el punto de vista de una niña, la hija de Jairo, que Cristo resucita en la escena cumbre del film. Sorprende por la expresividad de los personajes animados. La Pasión de Cristo, película estadounidense del 2004, dirigida por Mel Gibson, es el fruto de la conversión personal del director. Muestra con realismo y crudeza los tormentos que sufrió Jesús, los azotes, la subida al Calvario, la crucifixión. Vemos el papel de María en la redención y su especial sintonía con su Hijo. Tal vez la película que más ha influido en el público. El Hijo de Dios, película estadounidense estrenada este año, dirigida por Christopher Spencer, es la más reciente película que cuenta la vida de Jesús, con nuevas actuaciones y la promesa de volver a poner en la pantalla grande una historia bastante fiel de la vida de Jesús según lo narran los evangelios. Eres el Hijo de Dios. Yo soy. ¡Blasfemo! Hemos visto en este pequeño resumen algunas de las principales películas que cuentan la vida de Jesús.
Hubiéramos podido tomar también sobre la literatura, las distintas historias que se han escrito a través de este género. Hubiéramos podido tomar también la pintura, cómo lo han retratado a Jesús. Nos pareció importante tomar las películas porque en realidad las películas tienen una fuerza narrativa que a todos nos ha dejado algo cada vez que hemos visto la película y nos ha, podríamos decir, configurado una determinada imagen de quién es Jesús. También se han hecho otras películas que han tratado de tomar otros aspectos de la vida de Jesús o que han cuestionado precisamente la vida de Jesús. Las películas que hemos visto en este resumen han sido sobre todo películas que se han basado en los evangelios o en los escritos de la época, pero también hay otras películas que seguramente muchos de ustedes habrán visto o recordarán, como por ejemplo El Código Da Vinci, La tumba, La última tentación de Cristo, que tratan de cuestionar algunos aspectos de la vida de Jesús o alguna faceta de Jesús, ¿no? Código Da Vinci, por ejemplo, se cuestiona concretamente dónde nació Jesús, o también se pregunta si Jesús no era casado, qué relación tenía, por ejemplo, con María Magdalena, o también se pregunta si acaso Jesús no era uno de los magos que existían en esa época que también hacían curaciones y milagros al estilo de Jesús. La tumba es una película donde sobre todo narra la historia de un supuesto encuentro, un supuesto hallazgo de una tumba que habría pertenecido a Jesús. Y por lo tanto se pregunta entonces si Jesús verdaderamente resucitó o no resucitó. Mientras que La última tentación de Cristo es una película donde sobre todo trata de hacer hincapié en la humanidad de Jesús, presentándolo también como un hombre cualquiera. Por eso estas películas y todos estos abordajes también desde los documentales en la televisión muchas veces tratan de acentuar la humanidad de Jesús, descartando o dejando de lado que Jesús también era Dios. Por eso cuando volvamos del corte, de la pausa comercial, vamos a empezar a preguntarnos realmente quién era Jesús, ¿no? ¿Qué es lo central del mensaje de Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Y cuál es la característica central de esta presencia de Jesús en nuestro mundo? Estamos en Cuestión de Fe, en este programa donde estamos abordando sobre todo quién es Jesús y sobre todo también su vida. Por eso en este bloque vamos a empezar a acercarnos a esta realidad de Jesús, preguntándonos quién es Jesús. Lo vamos a hacer de una forma bastante catequética, así que viendo algunos videos y por eso los invitamos a prestar atención a cada uno de estos videos que nos van a contar un aspecto de la vida de Jesús. En este primer video de 3 minutos que vamos a ver, precisamente la pregunta es ¿quién es Jesús? En estos días hay muchos Jesuses flotando por allí en la televisión y en los libros. De hecho, es muy poco lo que no se ha dicho de él. Jesús, el hombre de familia, esposo de María Magdalena y padre de 14 niños. Jesús, el amante de los árboles que entonaba canciones de paz y vegetarismo con su guitarra vieja al lado de la fogata. Jesús, el rico heredero del imperio de la construcción de José. Estas visiones de Jesús tienen poco que ver con el Jesús de los Evangelios. Los Evangelios son los primeros registros de su vida, donde se le describe totalmente diferente. Allí es representado como el Hijo de Dios. Afirma que Él y el Padre son uno. Permite al apóstol Tomás caer frente a Él y pronunciar las palabras Señor mío y Dios mío. Y tal vez el más impresionante testimonio de la divinidad de Cristo puede encontrarse en uno de sus discursos con sus contemporáneos. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy, una expresión extraña que en realidad sirve como una referencia al nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Sin esta declaración, las reacciones de los judíos o de los cristianos tendrían sentido, porque el núcleo principal del mensaje cristiano se basa en la verdad.
Solo porque Jesús es Dios y hombre verdadero, realizó su obra de salvación en la cruz para la restauración de la comunión de los seres caídos con Dios. Ahora, ¿cómo es que funciona esto de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? Bueno, en la Santísima Trinidad el Hijo es la perfecta imagen del Padre. En la encarnación el Hijo desciende a la tierra para tomar nuestra naturaleza humana. Eso significa un cuerpo humano y un alma humana. El Dios incomprensible se hace comprensible, tangible y visible para nosotros los mortales. Claro que en la encarnación del Hijo, Él no deja a la Trinidad. Él se mantiene inseparable unido con el Padre y con el Espíritu. Así que Jesús tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. En otras palabras, un cuerpo humano y un alma humana. Ahora, cuando se refiere a nosotros, lo llamamos una persona humana, si hay un cuerpo y alma que están unidas. Pero en el caso de Jesús, Él no se convierte en una persona en la encarnación. Él ya es una persona divina de toda la eternidad, la segunda persona de la Trinidad. Y es precisamente como la segunda persona de la Trinidad que Él asume nuestra naturaleza humana. Cuando nos dirigimos a Jesús, nos dirigimos a una persona divina que ha asumido la naturaleza humana. Para concluir, Jesús es una persona divina con dos naturalezas. Él es Dios verdadero y hombre verdadero. En este video hemos visto entonces que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Es una persona divina, es el Hijo de Dios, por lo tanto Jesús es también Dios. La pregunta que podríamos hacernos es ¿qué necesidad tenía Dios de venir a la tierra? ¿Nos hubiera podido salvar de otra manera, quedándose muy cómodo en su lugar en el cielo y no pasar por esta experiencia de hacerse hombre? Por eso en este video que vamos a ver se van a tratar de responder algunas de estas cosas que hemos planteado y sobre todo esto, ¿por qué Jesús, por qué Dios vino a la tierra? Bueno, ya sabemos que la humanidad sufre las consecuencias del pecado original. Cuando nacemos en este mundo no tendemos automáticamente a hacer el bien. En su lugar, somos egoístas. Preferimos girar alrededor de nosotros mismos. Carecemos de una verdadera amistad con Dios. Nos hace falta la gracia divina. Nos falta la vida sobrenatural que se desprende de la gracia. Así que estamos careciendo de algunas cosas, pero lo que tenemos en abundancia son errores y pecados, una montaña de ellos. Esto crea una barrera entre nosotros y Dios. Pero, ¿cómo podemos deshacernos de esa montaña? Bueno, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Como primer paso podemos pedir perdón por nuestros pecados. El pecado, como ya lo hemos dicho, es al final una falta de amor hacia Dios. Ofende a Dios y por eso es que se necesita de su perdón. Así que Dios tiene que actuar, y eso es lo que Él hace. Claro, una simple palabra de Dios puede limpiar todos nuestros pecados. Pero Él ha elegido otra manera hermosa e increíble de traer de regreso al hombre hacia Él. Él se convierte en hombre, y se convierte en hombre para alcanzar tres cosas. Primero, después de lo que hemos dicho, a lo mejor tú podrías adivinarlo. Él se convierte en hombre para salvarnos. ¿Cómo funciona exactamente la redención? Lo trataremos de comprender después. Pero en cualquier caso, Jesús hace algo que elimina esa montaña de pecados. En Jesús, Dios actúa para que los pecados no nos separen más de Él. Segundo, cuando Dios se convierte en hombre, ya no habla a través de los profetas, sino que Él mismo se comunica con nosotros. Jesús nos trae la revelación plena de Dios más profunda que nunca antes de que podamos darnos cuenta de quién es Dios. Y mientras más conocemos a Dios, mejor podemos amarlo. Tercero, en sus palabras y sus obras Jesús nos da un ejemplo de cómo vivir una vida justa. Él nos muestra el camino que nos llevará al cielo. Estas tres cosas son las que Dios logró al convertirse en hombre. En efecto, hay un momento muy particular en la vida de Cristo donde estas tres cosas encajan perfectamente: en la cruz.
En la cruz, nuestra redención es alcanzada. En la cruz, reconocemos que en verdad Dios es amor. Y en la cruz se nos da el ejemplo perfecto de amor sobre el cual todos nosotros podemos poner en orden cada pensamiento, palabra y obra. Y por esto, Dios se convirtió en hombre. Hemos visto en este video entonces que Jesús se hace hombre para salvarnos, realmente para mostrarnos quién es Dios, para comunicarnos la intimidad de Dios y sobre todo para que podamos acercarnos a Dios como lo que Dios es, nuestro Padre, para poder amarlo más y dejarnos amar por Él. Esto es realmente hermoso y es para valorar verdaderamente la presencia de Jesús y la acción de Jesús. Ahora, otra cosa que podríamos preguntarnos es por qué Jesús nació, vivió hace 2000 años. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no esperó, por ejemplo, a este tiempo donde tenemos otro tipo de avance, de comunicaciones, de tecnología? ¿Por qué lo hizo en ese momento hace 2000 años? ¿Por qué hace 2000 años? Esa es una pregunta que no es fácil de contestar. La historia es compleja. Por eso es generalmente difícil de entender por qué suceden cosas exactamente, o cómo todo está conectado. Y es aún más difícil entender el plan de Dios en todo eso. Simplemente no tenemos el punto de vista correcto para esto. Es un poco como en este ejemplo. Si yo estoy en la ciudad sentado en mi auto, parado en el tráfico, me puedo preguntar, ¿por qué hay tanto tráfico? Desde mi perspectiva puedo notar que todas las calles a mi alrededor están congestionadas, pero no puedo ver la razón del congestionamiento. Para poder ver lo que pasa tendría que verlo desde un punto de vista diferente. Podría ver todo desde arriba. Entonces podría ver que en una calle hay un desfile, en la otra una zona de construcción y en la tercera un camello bloqueando el paso. Todos estos sucesos tienen un efecto en el tráfico y yo estoy estancado en medio de este. Pero desde mi punto de vista, yo no los puedo ver. Este es un escenario completo, como cuando tratamos de entender las acciones de Dios en la historia, que no es posible. Nos hace falta un buen punto de vista. Tendríamos que ver las cosas desde arriba. Una cosa podemos decir sobre esta pregunta. Como dicen las Escrituras, Dios vino al mundo en la plenitud de los tiempos. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que Dios tuvo que preparar a la humanidad para su venida al mundo, y para ello algunas cosas fueron necesarias. La primera cosa que la gente tenía que comprender era que solo hay un Dios, y que este Dios no reside en el fuego, el rayo o el trueno, sino que es completamente diferente del mundo. Entonces la gente tenía que darse cuenta de que este Dios no reside en imágenes de madera y piedra, o que se dejaba manipular con sacrificios y ofrendas de comida. El hombre tuvo que entender que la comunión con Dios viene acompañada de cierta forma de vida y no con rituales de vudús o chamanes. Tuvieron que comprender que el cambio del corazón humano era algo interno y que no podía lograrse mediante las leyes externas, independientemente de qué tan buenas fuesen estas leyes en sí. El hombre tuvo que entender que la verdadera conversión del corazón iba más allá de sus propios poderes y que necesitaba de una intervención divina, de un Redentor que restaurara a la humanidad. El hombre tuvo que comprender e interiorizar estas y otras cosas más, de modo que la encarnación fuera capaz de alcanzar las metas trazadas. Así es como toda la historia de la revelación aparece como un proceso tedioso dentro del desarrollo del hombre a lo largo de los años. Pero al final de los tiempos, dicen las Escrituras, Dios vino al mundo y se hizo hombre. Desde nuestra limitada perspectiva y ventajoso punto de vista, podemos solo especular por qué todo sucedió precisamente 2000 años atrás. Pero como ocurre con todas las cosas relativas al plan de Dios, incluyendo su plan para nuestra propia vida, solo seremos capaces de entender y comprender todo hasta que cambiemos nuestro punto de vista, y en nuestra última comunión con Dios, seremos capaces de mirar desde lo alto. Vemos en este video entonces que Jesús vino en la plenitud de los tiempos, cuando podríamos decir Dios desde su perspectiva, desde su mirada, consideró que realmente era lo más conveniente que en ese momento Jesús viniera a traernos la salvación.
Nosotros que somos curiosos, nos gusta saber sobre las vidas de las personas, también nos gusta conocer detalles de cómo fue la vida de Jesús. Por eso, en este video, en 3 minutos, vamos a hacer una rápida síntesis de cómo fue esta vida de Jesús. El Hijo Eterno del Padre asumió nuestra naturaleza humana y se hizo hombre. Jesús, Dios verdadero y hombre verdadero. Jesús nació en Belén. Belén se localiza a unas cuantas millas del sur de Jerusalén. Él creció en Nazaret. Por 30 años vivió una vida tranquila. Compartió la vida de un hombre ordinario y de esa manera santificó nuestra vida de cada día. De acuerdo a la tradición judía, a la edad de 30 años uno alcanza la plenitud humana. A esta edad, por ejemplo, a uno se le podría hacer entrega de la herencia. A Jesús también se le entregó su herencia a esa edad, pero la herencia no era de José, sino de su Padre Celestial. Durante los próximos 3 años, él salió a tratar de ganarse los corazones y las mentes para su Padre Celestial. E hizo lo siguiente. Primero, Jesús predica al pueblo. Les cuenta parábolas sobre Dios. Las parábolas eran sencillas y al mismo tiempo memorables, pero también especiales porque no es que Jesús hablara de Dios, no, sino que era Dios quien hablaba por medio de él. Segundo, Jesús expulsaba demonios, liberaba a las personas del poder del maligno y sobre todas las cosas, perdonaba los pecados. Tercero, Jesús certificó sus mensajes a través de milagros, y de esta forma se revelaba a las personas como quien realmente era. Muchas personas pensaron que él era extraordinario, pero no todos. Algunos probablemente temían por su propio poder e influencia. Algunos se sentían amenazados por sus declaraciones radicales, y algunos tenían una idea completamente diferente de cómo el Mesías sería más como un héroe de guerra que los liberaría del poder de los romanos. Así que Cristo tenía también enemigos, y algunos de ellos incluso lo querían muerto. Y eventualmente tuvieron éxito. Jesús fue entregado a las autoridades romanas, juzgado, condenado y crucificado. Pero lo que se vio como una catastrófica pérdida fue en efecto la gran victoria que él había prometido, porque al dar su vida por nosotros, Jesús salvó a la humanidad. Y para que su triunfo fuese reconocido por el hombre, Jesús resucitó al tercer día. Por 40 días, él se apareció a sus discípulos, motivándolos y encaminándolos a un profundo entendimiento de sus enseñanzas. Y luego los envió a los confines de la tierra con su mensaje. Regresó a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la vida de Jesús en 3 minutos. Si quieres leer todo su mensaje y todas sus obras, puedes encontrarlo en el inicio del Nuevo Testamento, en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los Evangelios, entonces, encontramos estos detalles para conocer la vida de Jesús. El Papa Francisco insiste en esto, en leer los Evangelios precisamente para poder acercarnos a esta vida de Jesús, que no es tanto lo importante conocer los detalles de cómo vivió Jesús, sino de quién es Jesús realmente, para que no nos encontremos con una biografía, sino que nos encontremos realmente con la experiencia de una persona que está viva y que nos sigue comunicando su vida. Ahora, la vida de Jesús precisamente ha sido también abordada, como decíamos en el final del programa anterior, desde otras perspectivas, no siempre basándose en los evangelios o en los escritos de la tradición de la Iglesia, sino también muchas veces buscando otras fuentes. Y eso ha llevado a que, inclusive en algunas oportunidades, haya interpretaciones erróneas o haya cuestionamientos de diverso tipo acerca de quién fue Jesús. En el siguiente bloque, cuando volvamos de la pausa, vamos a tratar de dar algunas de estas respuestas a estos cuestionamientos, a estas preguntas, a estas inquietudes que se han planteado muchas veces a lo largo de la historia y especialmente en los últimos años. Vamos a la pausa comercial y enseguida volvemos a Cuestión de Fe.
Seguimos en Cuestión de Fe y en este programa estamos abordando como tema central Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo fue su vida? Como decíamos anteriormente, se han planteado sobre la vida de Jesús muchas cosas, también muchas dudas. Una de las dudas centrales es ¿dónde nació Jesús realmente? Sabemos por los evangelios y lo celebramos así en cada Navidad de que Jesús nació en Belén. Sin embargo, la investigación del último tiempo plantea o la posibilidad al menos, de que haya nacido en Nazaret, porque era conocido en los evangelios como Jesús el Nazareno. El padre Pablo Edo, de la Universidad de Navarra, nos da una respuesta precisamente a esta pregunta. Tanto Mateo como Lucas nos informan de que Jesús nació en Belén en tiempos del rey Herodes. Y la tradición así lo ha mantenido a lo largo de muchos siglos. Es en el siglo XX cuando aparece una corriente que dice que en los evangelios siempre se habla de Jesús como Jesús el Nazareno, porque realmente vivió muchísimos años allí. ¿No será que Mateo y Lucas, para querer darle mesianismo a Jesús, dicen ha nacido en Belén? Esta argumentación no prueba nada y también se puede plantear en la dirección contraria. Como Jesús ha nacido en Belén, Mateo y Lucas son capaces de ver algo en la Escritura que manifiesta que el Mesías debía nacer en Belén, ¿no? Y lo cierto es que en el siglo I y posteriormente se ha negado muchas veces el mesianismo de Jesús, sobre todo con la cruz, diciendo cómo el Mesías va a morir en una cruz, ¿no? Pero no se utiliza como argumento habitual que Jesús no ha nacido en Belén, ¿no? Ya desde muy temprano, tanto San Justino como Orígenes, muchos evangelios apócrifos como el Pseudo Mateo, el Protoevangelio de Santiago, hablan e informan todos de que Jesús nació en Belén. Y la crítica moderna no ve argumentos muy fuertes para negar lo que dicen los evangelios y se nos ha transmitido, que Jesús nació en Belén en tiempos del rey Herodes. Y otra de las preguntas que muchas veces se han planteado es si Jesús tuvo hermanos de sangre. Esto sobre todo a partir de distintos pasajes del Evangelio que hablan de los hermanos de Jesús. ¿En qué modificaría la cuestión esto? En que en realidad María no fue virgen o que María también tuvo una familia con otros hijos y entonces nos plantearía precisamente la realidad no solamente sobre Jesús, sino también sobre el entorno de Jesús. Por eso a esta pregunta la va a responder el padre Juan Chapa, profesor de teología también de la Universidad de Navarra. Ciertamente los evangelios se refieren a los hermanos y hermanas de Jesús. Incluso se indica el nombre de 4 de ellos: Santiago, José, Simón y Judas. Ahora bien, pero ¿qué significa aquí, en este contexto, la palabra hermano? En hebreo o arameo habitualmente no se utilizaba un término específico para indicar el grado de parentesco, por lo que todos los parientes se podían considerar hermanos. En la actualidad, en las lenguas semíticas ocurre lo mismo. El término habitual para designar a cualquier pariente es hermano. Y esta es la mentalidad que se refleja en los evangelios. La palabra griega adelphos, hermano, tiene un significado muy amplio, que va desde hermano de sangre hasta hermanastro, cuñado, tío, vecino, discípulo, etc. Y de hecho, en Marcos 6:17 se dice que Herodes se había casado con Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pero en realidad sabemos que Herodes y Filipo no eran hermanos, sino hermanastros, pues tenían distinta madre. Y en Juan 19:25, en la Pasión, se indica que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás. Parece muy difícil que María, la madre de Jesús, y María de Cleofás fueran hermanas de sangre si las dos tenían el mismo nombre. Es cierto que en griego la palabra anepsios se utiliza para decir primo, pero solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento y en un texto de estilo muy diferente, que es el de la carta a los colosenses. Por eso no hay base para afirmar que en el caso de que fueran primos y no verdaderos hermanos, los evangelistas hubieran utilizado esta palabra. Y además, tal como se dice en los evangelios, Jesús es conocido como el Hijo de María, mientras que los hermanos y hermanas de Jesús nunca son llamados así cuando se menciona a María con ellos. Jesús es su único hijo. Así pues, únicamente el contexto puede informarnos del grado de parentesco designado por la palabra hermano. Sabemos por la tradición de la Iglesia que la Virgen María no tuvo más hijos, como lo sugiere también cuando Jesús, ya en la cruz, confía a su madre a Juan.
Ella es la siempre virgen. Este es el contexto, y no otro el que determina el significado específico de hermano como pariente y no hermano de sangre. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es si Jesús era soltero o casado. Y la formulamos a partir de que Jesús, cuando empezó su vida pública, tenía 30 años. En aquella época los jóvenes se casaban alrededor de los 18 años, y sobre todo porque para un maestro de la ley, para un rabino, para un personaje que quería enseñar sobre la ley, era bien visto que estuviera casado. Por eso también el padre Juan Chapa va a responder a esta pregunta si Jesús estaba soltero o era casado. Los evangelios nunca hablan de que Jesús fuera un hombre célibe, casado o viudo. Pero es significativo que, si bien nos refieren quiénes eran los integrantes de su familia, nos hablan de su madre, de José, de sus parientes, nunca se refieren a la mujer, a una mujer de Jesús. La tradición de la Iglesia jamás ha hablado de un posible matrimonio de Jesús, y no lo ha hecho no porque considerara el matrimonio como algo denigrante para la figura de Jesús, sino simplemente porque se fija en la realidad histórica. Y a pesar de esto, algunos sostienen que Jesús estuvo casado. Y me podrás decir, ¿y en qué se basa? En que Jesús fue un rabino, dicen, y el celibato era inconcebible entre los rabinos de la época. Jesús, como cualquier judío piadoso, se habría casado a los 20 años y luego habría abandonado mujer e hijos para desempeñar su misión. Los argumentos basados en lo que todo el mundo hacía, como comprenderás, no son ni científicos ni responden a la realidad, por otra parte. Existen testimonios de personas del pueblo de Israel que vivieron el celibato también en tiempos de Jesús. Había, por ejemplo, esenios y otros grupos de ascetas judíos, como los terapeutas, que permanecieron célibes. Y tampoco se casaron Juan Bautista o el rabino Simeón Ben Atzai. Así que el celibato, aunque fuera poco común, no era tampoco algo inaudito. Pero de todas maneras, aun cuando nadie hubiera habido el celibato en Israel, no tendríamos que asumir por ello que Jesús se hubiera casado. Los datos muestran que quiso permanecer célibe. Son muchas las razones que hacen plausible y conveniente esta opción, justamente porque el ser célibe subraya la singularidad de Jesús en relación al judaísmo de su tiempo y está más de acuerdo con su misión. Entre otras cosas, manifiesta que sin minusvalorar el matrimonio ni exigir el celibato a sus seguidores, la causa del reino de Dios, el amor de Dios y a Dios que Jesucristo encarna, está por encima de todo. Jesús quiso ser célibe para encarnar mejor ese amor. Vamos a ir a la pausa comercial y cuando volvamos vamos a seguir preguntándonos acerca de la vida de Jesús, en qué se diferenciaba Jesús de los otros fundadores de las grandes religiones de nuestro tiempo y sobre todo también qué significa que Jesús nos salva. Seguimos en Cuestión de Fe. Seguimos en Cuestión de Fe. En esta noche nos estamos preguntando acerca de quién era Jesús. Estamos abordando la vida de Jesús para tratar también de darnos algunas respuestas a estas inquietudes o interrogantes que muchas veces podemos tener. Jesús, sabemos, en definitiva, es el fundador de una iglesia, de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, pero también hay otras religiones. Podríamos preguntarnos entonces aquí en qué se diferencia Jesús de los fundadores de las otras grandes religiones de nuestro tiempo. Por eso en este video de 3 minutos vamos a tratar de responder y de acercarnos a esto. ¿En qué se diferencia Jesús de los otros fundadores de las religiones? Hay muchas tradiciones religiosas con sus respectivos fundadores: Lao Tse, Buda, Gurú Nanak y por supuesto Jesús. ¿Por qué debemos de prestar atención a la palabra de Cristo y a esta sobre todas las demás? Para iniciar, vemos que Jesús es diferente de todos los demás fundadores.
¿Por qué? Bueno, mientras los otros hablan sobre Dios, los dioses o lo divino, Jesús afirma radicalmente ser Dios. Él lo hace, por ejemplo, al perdonar los pecados, o cuando se refiere al nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento como Él mismo. Esta afirmación extraordinaria de que Jesús no es un invento tardío de los discípulos se encuentra en el centro de todo conflicto con sus contemporáneos. Por esta razón, puede descartarse la siguiente idea. Jesús no es uno entre muchos sabios maestros de la historia humana que comparte algunos conocimientos interesantes sobre lo divino. No, Él no quería ser entendido de esta manera. Hizo una afirmación, una bastante fuerte, al decir que Él es Hijo de Dios. Y esto nos deja con 3 posibles explicaciones. Si Jesús dijo y creyó que era el Hijo de Dios, pero no lo era, entonces la primera posibilidad es que Jesús era un lunático. Pero no uno de esos lunáticos amables saltando en un campo de flores con una túnica, sino un maniático bastante peligroso. La segunda posibilidad es que si Jesús dijo que era el Hijo de Dios, pero sabía que era una mentira, entonces Jesús era un astuto embustero engañando a las personas con blasfemia y mentiras. En la tercera posibilidad, si Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, en realidad Él era el Hijo de Dios. Esas son las 3 opciones que se presentan. ¿Cuál es la que encaja con la realidad? ¿Cuál opción es la más coherente? ¿Es acaso el mensaje de Jesús sobre el amor perfecto a Dios y amor al prójimo y la disponibilidad a perdonarnos, compartir, encontrar a los enemigos con el amor, el mensaje de un loco? ¿Es acaso su actitud y disposición a la muerte la de un demente desconectado de la realidad? La realización de parábolas maravillosas acerca de Dios y su reino unido realmente provienen de un hombre sin cabeza clara? ¿O su vida muestra a un hábil mentiroso estafando y engañando a las personas? ¿Cuál sería el motivo? ¿Dónde está su ganancia? ¿La riqueza, el reconocimiento y el poder terrenal? ¿Dónde capitalizaría todas sus mentiras? ¿Cosecharon sus discípulos los beneficios de su engaño? Parece que ni la descripción lunática o la de mentiroso encajan en la figura de Jesús. La claridad y la belleza de su mensaje equivalen mucho más a la aclaración actual que él hizo. ¿No son sus palabras y acciones buenas como para pertenecer al Hijo de Dios? Jesús, lunático, mentiroso Señor. Aquí no hay muchas posibilidades para equivocarse. Vemos entonces que lo importante de Jesús es que, como decíamos al principio del programa, Jesús es Dios mismo, Jesús es el Señor. Y cuando hablamos de Jesús, por lo general decimos también que Jesús nos salva. Ahora, ¿cómo es que nos salva Jesús y de qué nos salva Jesús? Esto también vamos a tratar de responderlo en este video de 3 minutos. Muchas personas se imaginan que sucedió así. La muerte en la cruz es una gran catástrofe, pero luego, gracias a Dios, la resurrección pone todo en su lugar de nuevo. Uf, eso estuvo cerca. Jesús conquistó a la muerte. Pero así no es como funciona la salvación. La salvación toma lugar en la cruz. La cruz es el símbolo de la redención. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Con estas dimensiones podemos considerar la representación justa y correcta de la relación entre Dios y el hombre. Con el pecado, todo se desequilibra. ¿Y qué fue lo que dijimos que era el pecado? Es la ausencia de algo que debería estar allí. Injusticia es la falta de justicia. Los celos son la falta de generosidad, y así sucesivamente. El pecado es entonces la falta de algo que tendría que estar allí, y al final es siempre la falta de amor a Dios o a su creación. Pues bueno, o mejor dicho, pues malo. Entonces, ¿cómo remediamos la falta de ese algo? Lo remediamos suministrando todo lo que hace falta. Si el pecado es la falta de amor, entonces se compone con las acciones de amor. Bueno, vamos. Nuestro amor humano no parece pesar demasiado para balancear la profunda ingratitud y la falta de amor que encontramos en el pecado.
nuestro amor parece ser muy débil. Es preciso algo más grande y pesado. Requerirá de un amor perfecto. Y el amor de Jesús es exactamente el tipo de amor que se necesita. Él es el Hijo de Dios. Su amor no es como el amor del hombre, sino el amor de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este amor es infinito y se manifiesta en el acto de Cristo entregándose en la cruz. Este amor tiene que pesar en favor y en lugar de todos los pecados de la humanidad de todos los tiempos. Entonces, la cruz no es una derrota. Tampoco es como Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, lo entendió, un pararrayos de la ira de Dios que castiga a su propio Hijo por nuestros propios pecados. Dios no tiene que ventilar su ira para que nosotros podamos salvarnos de un justo castigo. No, la cruz es el signo del amor de Dios, y exactamente de donde viene el poder de la salvación. El amor perfecto de Dios en la cruz pesa más que todos los pecados de los hombres de todos los tiempos. Así es como funciona la redención. Es así como la montaña de pecados que nos separa de Dios es superada. Es así como somos libres de la desesperanza del pecado. Vemos aquí entonces que Jesús asume la cruz por amor, ¿no? Por amor de Dios hacia nosotros. Por eso la cruz nunca tiene que ser para nosotros un signo de tristeza, un signo de muerte o de dolor, sino que lo mejor es verlo como esto, como un signo realmente de amor de Dios a nosotros. Cuando llevamos, por ejemplo, una cruz colgando, tiene que ser eso, ¿no? Un signo de cómo Dios nos ama y también una respuesta de nuestro amor hacia Dios. Esta salvación que Jesús ha operado a través de la muerte en cruz y sobre todo de su resurrección. Pero ¿cómo es que llega precisamente esta salvación a nosotros? Lo respondemos también en este video. Dios salvó a la humanidad entregándose con amor por nosotros. Porque el amor en efecto es más grande que el pecado, y el amor del Hijo del Padre pesa más que el pecado de todos los hombres en todo tiempo. Al dar su vida en la cruz, Jesús ha proveído de algo que sobrepasa todos los pecados. Y es así, como hemos dicho, que funciona la salvación. Ahora, ¿cómo podemos nosotros realmente participar de los frutos de la salvación? ¿Cómo el amor de Jesús en la cruz hace 2000 años entra en nuestras vidas hoy? Ok, así es como esto funciona. Para que un hombre esté dispuesto a compartir de los frutos de la salvación, tiene que creer en Jesús, seguirlo y ser recreado a su imagen. Pero tú no te conviertes en Jesús al usar sandalias y una túnica. Sí lo haces por la gracia de Dios. Con la gracia, somos recreados en Jesucristo y nos convertimos en una nueva creación. Y la fuente principal de la gracia son los 7 sacramentos. Los sacramentos son signos instituidos por Cristo mediante los cuales Dios trabaja en nuestras almas. Somos como canales por donde Él vierte su amor en nuestros corazones. En nuestra alma, el poder de la gracia se desarrolla y nos transforma en una nueva creación. El bautismo es el primer sacramento. En el bautismo el hombre viejo muere, se ahoga en el agua y un nuevo hombre nace a la vida. El hombre nuevo se levanta del agua. A través del bautismo nos convertimos en Cristo, ya que participamos en su muerte y en su resurrección. Y así es como inicia nuestra vida como una nueva creación. Por desgracia, el hombre viejo de pecado aparece de vez en cuando, aunque para convertirse en una nueva creación se requiere solo un instante. Vivir como una nueva creación conlleva todo un proceso de vida. Es por eso que los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía son especialmente importantes para restaurar y fortalecer una y otra vez. Todos los 7 sacramentos tienen poderes transformadores en nosotros para que podamos vivir más y más como una nueva creación y nos convirtamos en verdaderos hijos e hijas de Dios. De esta manera, es decir, sobre todo a través de los 7 sacramentos, compartimos los frutos de la salvación que Jesús nos ha obtenido en la cruz hace 2000 años. Hasta aquí hemos buscado en este programa acercarnos a algunos aspectos de la vida de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús en realidad para nosotros? ¿Cómo vivió? Y algunas de las preguntas que comúnmente podemos llegar a hacernos. Por eso, si ustedes siguen teniendo más preguntas,
aunque el programa dura 1 hora y es difícil poder abordar toda la cuestión de Jesús en una sola hora, los invitamos a que precisamente puedan también escribirnos, puedan acercarnos sus inquietudes a través de nuestro correo electrónico cuestiondefetv@gmail.com o a través del Facebook, para que en los próximos programas podamos también abordar otros aspectos de la vida de Jesús. Como decíamos en el programa anterior y también nos hemos acercado en este programa, lo importante en definitiva es acercarnos a la persona de Jesús, tratar de encontrarnos con Él, que es una persona viva, una persona que precisamente extiende sus manos para que nos pueda acercar a nosotros todo el amor de Dios Padre. Les agradecemos por habernos acompañado en esta noche en la que hemos tratado de dar respuesta a alguna de estas cuestiones, pero que en definitiva, como siempre decimos, es una cuestión de fe. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación.